La mayoría de las personas que ven este video van a seguir siendo pobres, y no porque sean tontas, sino porque nadie les ha dicho lo que estás a punto de escuchar en los próximos 10 segundos. Hay una regla que el 1% lleva décadas aplicando en silencio. Una regla que divide a las personas en dos grupos: los que acumulan riqueza mientras duermen y los que trabajan cada vez más duro para quedarse exactamente en el mismo sitio. Yo la descubrí de la peor manera posible, y cuando termines este video vas a entender por qué casi nadie habla de esto. Soy Mente Trader. Si quieres aprender a hacer que tu dinero trabaje para ti, suscríbete ahora porque lo que viene en los próximos minutos va a cambiar la manera en que piensas sobre el dinero para siempre. Y antes de entrar en materia, quiero que te quedes con una pregunta que vamos a ir respondiendo a lo largo del video. ¿Es posible construir riqueza real partiendo de cero, sin herencias, sin contactos y sin un salario extraordinario? La respuesta te va a sorprender. Vamos al grano. Si miras a las personas más ricas del mundo, encuentras un patrón que casi nadie analiza. Aproximadamente 3 de cada 4 son empresarios, 1 de cada 7 es inversor, un pequeño porcentaje heredó su fortuna y una fracción muy pequeña llegó ahí gracias al deporte, el entretenimiento o el arte. ¿Sabes cuántos están ahí simplemente por cobrar un sueldo? Cero. Ninguno. Piénsalo un momento. Los empresarios son dueños de empresas, los inversores son dueños de activos, los herederos son dueños de fondos y patrimonios, los artistas son dueños de habilidades que el mercado valora de forma extraordinaria. La clave que conecta a todos ellos es la misma: poseen algo. Si no posees nada, eres tú lo que se posee. Esta es la trampa en la que cae la mayoría. Trabajan, cobran, gastan y al final del mes vuelven a empezar desde cero esperando el próximo ingreso. El sistema está diseñado para que eso ocurra, para que nunca sobre lo suficiente, para que siempre necesites trabajar más, para que no tengas margen para parar y pensar. Reflexiona un momento sobre lo que te digo. Hace siglos, los esclavos trabajaban sin cobrar a cambio de techo, comida y agua. Hoy la mayoría de personas trabaja casi todos los días, cobra un salario y lo gasta en techo, comida y suministros. Lo único que ha cambiado es la ilusión de libertad. Duro de escucharlo, sé, pero si interiorizas esto, empieza a tener sentido por qué necesitas un sistema distinto. Y ese sistema existe. Yo lo llevo aplicando durante años y me ha permitido construir un patrimonio real partiendo de absolutamente nada. Se llama la regla 25-15-50-10 y vamos a desglosarla completa hoy. Pero primero, necesito que respondas algo en los comentarios, porque esto me parece fundamental para saber cómo piensas. ¿Crees que para construir riqueza necesitas ganar más dinero o crees con lo que ya ganas es suficiente si sabes gestionarlo bien? Deja tu respuesta abajo. Es importante porque hay dos tipos de mentalidad completamente distintas frente al dinero y el debate que genera en los comentarios siempre es brutal. El primer 25% de tus ingresos debe ir a crecimiento. Este es el dinero que trabaja por ti. No me refiero a libros de autoayuda ni a cursos motivacionales. Me refiero a destinar ese dinero a activos, cosas que aumentan de valor con el tiempo y generan más dinero mientras tú haces otras cosas. La mayoría de personas recibe su sueldo, paga sus facturas y gasta el resto en cosas que no recuerda haber comprado. Por eso el 99% no posee nada de valor. No es mala suerte, es matemática. Quiero mostrarte algo que cambia la perspectiva completamente. Imagina a dos personas. La primera, a la que llamaremos Lucía, empieza a invertir 150 euros al mes con 22 años. La segunda, a la que llamaremos Marcos, espera a los 32 para empezar, pero invierte 250 euros al mes para compensar. Cuando ambos llegan a los 65 años y dejan de invertir, hacemos cuentas. Lucía ha puesto en total unos 78.000 euros de su bolsillo. Marcos ha puesto unos 90.000. Marcos ha invertido más dinero. ¿Quién crees que tiene más? Si asumimos una rentabilidad media del 10% anual, que es aproximadamente lo que ha dado el índice S&P 500 en los últimos 100 años, los resultados son los siguientes. La inversión de Marcos valdría en torno a 800.000 euros, impresionante. La de Lucía superaría el 1,5 millones. Lucía invirtió menos dinero y terminó con el doble, solo por empezar 10 años antes. Eso se llama interés compuesto, y es la fuerza más poderosa en las finanzas personales. Albert Einstein supuestamente lo llamó la octava maravilla del mundo. No sé si lo dijo de verdad, pero desde luego que lo es.
La pregunta que deberías hacerte ahora mismo no es si puedes permitirte invertir. La pregunta es si puedes permitirte no hacerlo. Pero, ¿en qué inviertes exactamente? Imagina una escala. En un extremo, los activos más seguros y estables. En el otro, los de mayor riesgo y mayor potencial de rentabilidad. En la parte más segura están los fondos indexados. Son mi recomendación número 1 para quien empieza. No tienes que analizar empresas individuales ni predecir el mercado. Compras una pequeña fracción de cientos o miles de empresas a la vez, como el S&P 500 que mencioné antes. Lo dejas ahí y crece solo con el tiempo, sin drama. Justo al lado están los fondos inmobiliarios, o REITs. Si no tienes capital para comprar una propiedad directamente, los REITs te permiten invertir en bienes raíces con cantidades pequeñas, como si compraras una fracción muy pequeña de un edificio compartido con miles de personas. En el centro de la escala están las habilidades, y aquí viene algo que mucha gente no considera como inversión. Aprender una habilidad que el mercado paga bien es posiblemente la mejor rentabilidad que puedes obtener en el corto plazo. Copywriting, edición de vídeo, programación, ventas, diseño. Nadie te puede quitar lo que sabes, y a diferencia de las acciones, su valor no baja en una crisis económica. Más arriba en la escala tenemos los negocios online. Dropshipping, productos digitales, servicios. Puede funcionar muy bien, pero requiere tiempo, esfuerzo y estar dispuesto a fallar varias veces antes de encontrar el camino. Y en la cima de la escala, con el mayor riesgo y el mayor potencial, están las inversiones alternativas. Bitcoin, otras criptomonedas, materias primas, activos coleccionables. He experimentado con algunos de estos, funcionan, pero nunca pongo ahí más de lo que estoy dispuesto a perder completamente. Son apuestas, no la base de una estrategia seria. Si empezara hoy desde cero, comenzaría con fondos indexados y con aprender una habilidad que genere ingresos adicionales. Esa combinación es la que construye una base sólida. Lo demás viene después. Pero saber en qué invertir es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad, y aquí viene algo que muy poca gente conoce, es dónde lo inviertes. Porque si lo haces a través del tipo de cuenta equivocado, puedes perder miles en impuestos completamente evitables y ni siquiera te das cuenta. Sigue viendo, porque esto es donde la mayoría deja dinero sobre la mesa. Paso 1. Elegir los activos en los que vas a invertir. Ya lo hemos visto. Paso 2. Abrir las cuentas correctas. En España tienes disponibles los planes de pensiones, que permiten desgravar las aportaciones en la declaración de la renta. El límite anual es de un máximo de 1.500 euros con desgravación directa, aunque hay excepciones con aportaciones del empleador. El dinero crece libre de impuestos hasta que lo rescatas. El problema es que no puedes acceder a él fácilmente antes de la jubilación. También existe el Plan de Ahorro a Largo Plazo, o PALP, que te permite acumular hasta 5.000 euros al año con exención fiscal si lo mantienes al menos 5 años. En muchos países de Latinoamérica existen figuras similares. En México, los fondos Afore o las aportaciones voluntarias a cuentas individuales. En Colombia, los fondos de pensiones voluntarias. En Chile, las APB. Las condiciones exactas varían, así que te recomiendo revisar lo que aplica en tu país, pero el principio es siempre el mismo. Invertir a través de una estructura fiscalmente eficiente puede representar una diferencia enorme a largo plazo. Fuera de cuentas con ventajas fiscales, tienes brokers como Freedom Finance, Interactive Brokers o similares según tu país, donde puedes invertir directamente en ETFs o fondos indexados. Lo importante es que no dejes el dinero parado en una cuenta corriente que no genera nada. Paso 3. Automatizar y no tocar. Una vez tienes la cuenta y has elegido dónde invertir, configura una transferencia automática que salga el mismo día que recibes tus ingresos. Así nunca ves ese dinero en tu cuenta y no tienes la tentación de gastarlo. Una estrategia popular y bien documentada es el llamado cartera de 3 fondos. El primero es un fondo de renta variable de Estados Unidos, que incluye grandes empresas como Apple, Amazon o Microsoft. El segundo es un fondo internacional que hace lo mismo, pero con empresas del resto del mundo. El tercero es un fondo de renta fija o bonos, que aporta estabilidad cuando los mercados caen con fuerza. Si tienes un perfil más agresivo y tiempo por delante, puedes ir a 90% en renta variable y 10% en bonos. Si prefieres algo más conservador, 80 y 20. La regla general es, cuanto más joven eres, más puedes asumir. Cuanto más te acercas a la jubilación, más proteges lo acumulado. Y ahora, algo que parece obvio pero que muy poca gente aplica. Una vez que has automatizado tu inversión, tu único trabajo es no meterte. No mirar el mercado todos los días, no vender cuando hay una caída, no intentar predecir qué empresa va a subir. Las personas que construyen riqueza no son las que eligen las mejores acciones, son las que invierten de forma constante durante décadas y no se rinden.
Lo que sí debes hacer es centrarte en aumentar tus ingresos para poder invertir más. Y ahí es donde entra el bloque siguiente. Porque llevo varios minutos hablándote del dinero que trabaja para ti. Ahora toca hablar del dinero que te mantiene en pie cuando todo se rompe. Y hay una historia personal detrás de esto que nunca olvido. El siguiente 15% de tus ingresos va a estabilidad. Este es el dinero que te mantiene en el juego. Muchas personas piensan que el único objetivo es invertir tanto como sea posible. Error. Si inviertes todo sin tener una red de seguridad, basta con una crisis, una avería o un mes malo para que tengas que deshacer tus inversiones en el peor momento. Y eso puede costarte años de progreso en cuestión de días. Lo aprendí de la peor forma. Cuando tenía unos 20 años, necesitaba un coche para trabajar. No tenía ahorros, así que hice lo que hace casi todo el mundo. Pedí un préstamo. Compré un coche fiable, me gasté parte del dinero extra en mejorar la radio y durante 3 meses me sentí bien con la decisión. Entonces el motor empezó a fallar. No tenía nada ahorrado. Sin reparación, perdía el trabajo. Con la reparación, me metía aún más en deuda. El coste no fue solo económico. Me atrasó más de un año financieramente y fue uno de los periodos de más estrés de mi vida. Si hubiera tenido ese 15% guardado, nada de eso habría ocurrido. La mayoría no tiene un problema de ingresos, tiene un problema de estabilidad. Un imprevisto de 500 euros destruye años de progreso porque no hay colchón. Y lo más peligroso es que sin ese colchón, cualquier inversión que hayas hecho se convierte en rehén de las emergencias. ¿Cuánto necesitas? Calcula tus gastos básicos mensuales: alquiler o hipoteca, comida, suministros, transporte, seguros, lo que sea imprescindible para vivir y trabajar. Esa cifra, multiplicada por 5, es tu objetivo de fondo de estabilidad. Si tus gastos básicos son 1.500 euros al mes, tu objetivo son 7.500 euros. Cuando tienes esa cantidad a salvo, puedes dormir por las noches aunque el mercado caiga un 30%. Ahora bien, ¿dónde guardas ese dinero? 3 reglas que nunca rompo. Primera, tiene que ser accesible en menos de 24 horas. Si tienes que esperar días o semanas para acceder a él, no sirve como fondo de emergencia. La velocidad importa cuando hay una crisis. Segunda, no debe tener ningún tipo de riesgo. Este dinero no se invierte, no va a bolsa, no va a criptomonedas, no va a nada que pueda bajar. Su único trabajo es estar ahí cuando lo necesites. Tercera, debe generar algo mientras esperas. Una cuenta de ahorro remunerada o un depósito a corto plazo con buena rentabilidad. En el momento en que grabo esto, hay cuentas con rentabilidades de entre 3 y 4% sin penalizaciones por retirada. Eso compensa la inflación. Busca opciones en tu país, porque hay diferencias considerables. ¿Cómo construyes ese fondo rápido? Con 3 tácticas que funcionan juntas. La primera es la automatización del barrido salarial. El mismo día que cobras, el 15% sale automáticamente hacia ese fondo. No lo piensas, simplemente ocurre. La segunda es la promesa de reposición. Cada vez que tocas ese fondo, lo repones en el siguiente periodo. Si gastaste 300 euros en reparar algo, el mes siguiente esos 300 euros vuelven al fondo antes que cualquier otra cosa. Trátalo como una deuda contigo mismo. La tercera es el ahorro invisible. Las apps de redondeo acumulan pequeñas cantidades automáticamente sin que lo notes. Si gastas 3,80, se redondea a 4 y los 20 céntimos van al ahorro. Parece una tontería, hasta que ves los números al cabo de un año. Y ahora viene la parte que más gente ignora. Porque si el 25% es el dinero que crece y el 15% es el que te protege, ¿qué pasa con el resto? Aquí es donde la mayoría pierde la batalla. Y viene con una trampa muy específica que vas a reconocer enseguida. El 50% de tus ingresos cubre tus necesidades básicas, y este es el dinero que te alimenta, no a tu ego. Hay un dato que me parece demoledor. Más del 60% de personas con ingresos superiores a la media viven al límite de sus posibilidades cada mes, ganan bien, y aún así siempre están justos. ¿Por qué? Porque confunden necesidades con deseos. Porque el nivel de vida crece al mismo ritmo que los ingresos. Porque cuando ganas más, gastas más. Y la distancia entre ingresos y gastos permanece igual. Déjame que te cuente algo que viví con un amigo de aquella época. Él siempre iba impecable, ropa de marca, reloj caro, siempre invitando.
Yo era el que iba con ropa básica, reloj barato, calculando cada gasto. Desde fuera, él parecía el que iba bien, pero la realidad era muy diferente. Él tenía 43 euros en la cuenta y varias tarjetas con pagos atrasados. Yo tenía dinero invertido y un fondo de estabilidad sólido. Aprendí la lección costosa del coche y la apliqué. El verdadero patrimonio no es lo que se ve, es lo que no se ve. Las necesidades básicas reales son vivienda, alimentación, suministros, transporte, seguros y ropa funcional, no la última colección, no la suscripción al gimnasio que llevas meses sin usar, no los 5 servicios de streaming, no los pedidos a domicilio 3 veces por semana. Cuando digo 50%, la mayoría descubre que actualmente gasta entre el 60 y el 70% en lo que llama necesidades. El objetivo de ponerle un límite es forzarte a tomar decisiones conscientes y a preguntarte qué es realmente necesario. Para reducir ese porcentaje, hay 2 áreas que marcan la diferencia de verdad. La primera es la vivienda. Es el gasto más grande para la mayoría, y también el más negociable. Muchos propietarios prefieren mantener un inquilino fiable antes que pasar por el proceso de buscar uno nuevo. Si te toca renovar contrato, negocia. Una reducción pequeña o un congelamiento de la renta durante un año puede suponer miles de euros al cabo del tiempo. Si quieres ir más lejos, considera compartir piso, alquilar una habitación de tu casa o, si la situación lo permite, volver temporalmente a casa de tus padres mientras construyes tu base financiera. Esto no es un paso atrás, es una decisión estratégica que puede acelerar tu progreso varios años. La segunda es el transporte. Los coches nuevos o en leasing son uno de los mayores destructores de patrimonio que existen. Un coche pierde entre el 15 y el 25% de su valor en el primer año. Lo que tienes en el primer año de leasing es básicamente la depreciación más cara de toda la vida útil del vehículo, y la pagas tú. Comprar un coche de segunda mano que ya haya absorbido esa caída inicial es mucho más inteligente. Si vives en una ciudad con buena red de transporte, incluso valorar prescindir del coche puede liberar cientos de euros al mes entre seguro, mantenimiento, gasolina y aparcamiento. Pero la trampa más grande no son los gastos grandes. Son los pequeños que se acumulan sin que los veas. Y para eso, la solución no es la fuerza de voluntad. Es un sistema. Cuando me viene el impulso de comprar algo, me hago 3 preguntas. Primera, ¿es un impulso del momento? Si no lo es, si es algo que he pensado durante tiempo y encaja en mis necesidades reales, lo compro sin dudar. Si sí lo es, aplico la regla de los 7 días. Espero una semana. En la mayoría de casos, pasados esos 7 días, ya ni recuerdo qué quería. La urgencia se evaporó, el deseo también. Si al cabo de una semana sigo queriéndolo, paso a la segunda pregunta. Segunda, ¿lo compro por la marca o por el valor real? Si la respuesta es la marca, no lo compro. El marketing está diseñado para hacerte sentir que necesitas cierta marca para pertenecer a cierto grupo. Las personas que construyan patrimonio piensan en valor real, no en etiquetas. Un par de botas de 60 euros que usas 100 veces te sale a 60 céntimos el uso. Un par de diseñador de 200 que usas 2 veces te sale a 100 euros el uso. Las primeras son más caras en la etiqueta, las segundas son más caras en la realidad. Tercera, ¿va a mejorar mi vida de forma concreta? Si la respuesta es sí, compra con tranquilidad. Si la respuesta es no, o si la razón real es impresionar a alguien, aliviar el aburrimiento o darte un subidón rápido, entonces no. La fuerza de voluntad se agota, los sistemas no. Ahora bien, hay algo que muchos sistemas de ahorro olvidan. Y es que si te privas de todo de forma indefinida, tarde o temprano rompes. Es como hacer dieta durante meses y pegarte un atracón. Para que el plan funcione a largo plazo, necesitas un componente que mucha gente considera un lujo, pero que en realidad es una estrategia. Y eso es exactamente lo que viene a continuación. El último 10% de tus ingresos es para recompensarte. Este es el dinero que te mantiene mentalmente sano. Seré directo. El ahorro sin ningún tipo de disfrute se siente como un castigo. Y cualquier cosa que se siente como un castigo, no es sostenible. El 92% de las personas que entran en fases intensas de ahorro sin margen para el placer, acaban abandonando el sistema por completo antes de ver resultados. No es falta de disciplina. Es biología.
El cerebro necesita señales de recompensa para mantener un comportamiento en el tiempo. Por eso este 10% no es opcional, es parte de la estrategia. Y para que funcione hay que gastarlo bien, no en cualquier cosa, en lo que de verdad genera valor para ti. La primera categoría que priorizaría son las experiencias: viajes, escapadas, conciertos, actividades que crean recuerdos. Los recuerdos no pierden valor con el tiempo, al contrario. Y tiene un beneficio añadido que yo ignoré durante años. El descanso y la desconexión son inversiones en rendimiento. Cuando tenía 20 y tantos y estaba construyendo mis primeras fuentes de ingresos, ignoré el descanso durante demasiado tiempo. Acabé con un episodio de salud serio causado por el estrés. Los médicos me recomendaron parar. Fui a esquiar por primera vez en mi vida. Y desde entonces tengo claro que unas vacaciones al año no son un capricho, son mantenimiento. La segunda categoría son los hobbies, lo que te apasiona al margen del trabajo. Puede ser fotografía, música, deporte, cocina, lo que sea. Mantener viva esa pasión mejora tu estado de ánimo y te da energía para seguir trabajando en lo importante. Las personas que solo trabajan y ahorran sin ningún interés personal fuera del trabajo se desgastan más rápido. La tercera son los momentos sociales. Cenas con amigos, eventos, experiencias compartidas. Durante mis años más intensos de construcción de patrimonio, dejé de lado las relaciones personales. Perdí amistades que no recuperé. Un buen entorno social no es un lujo, es un activo. Las redes humanas tienen un valor enorme en lo personal y también, aunque sea más difícil de cuantificar, en lo profesional. Y la cuarta son los detalles con las personas que importan. Regalos, gestos, celebraciones. Esto lo aprendí tarde. Durante años estaba tan centrado en los objetivos a largo plazo que ignoraba lo que estaba ocurriendo a mi alrededor. Un regalo no se trata del objeto, se trata de la señal que envías, de que estás presente, de que te importa. La forma más eficaz de gestionar este 10% es crear una cuenta separada, a la que llamarás de cualquier forma que te motive, quizás fondo de disfrute o cuenta de vida. Configura que el 10% de tus ingresos llegue ahí automáticamente cada mes. Cuando la cuenta está en cero, esperas al mes siguiente. No la rellenas con el dinero de las otras categorías. Ese límite hace que valores más lo que decides hacer con él y que no te excedas sin darte cuenta. Y aquí viene algo importante. Prioriza experiencias sobre objetos siempre que puedas. Un objeto se deteriora, pasa de moda y pierde su efecto emocional rápidamente. Una buena experiencia se vuelve más valiosa con el tiempo, porque la recuerdas, la cuentas y la relacionas con personas importantes para ti. Recapitulemos. 25% a crecimiento. Dinero que trabaja mientras tú trabajas. Fondos indexados, activos que suben de valor, habilidades que aumentan tus ingresos. 15% a estabilidad, tu escudo. El dinero que hace que una emergencia sea un inconveniente en lugar de una catástrofe. 50% a necesidades reales, no deseos disfrazados de necesidades. Vivienda, comida, transporte, lo esencial para vivir y producir. 10% a recompensarte. El combustible emocional que hace que el sistema sea sostenible durante décadas, no semanas. Y la clave de todo, el elemento que lo une, es la automatización. Cuando el dinero se mueve solo el día que cobras, no depende de tu fuerza de voluntad. No depende de que tengas un buen día o de que estés motivado. El sistema trabaja aunque tú no quieras. El mensaje final que quiero dejarte es este. No importa cuánto ganas ahora mismo. Importa qué haces con lo que ya tienes. La diferencia entre quien construye riqueza y quien no, rara vez está en el tamaño del sueldo. Está en el sistema. Antes de que te vayas, me gustaría que dejaras tu respuesta a la pregunta que lancé al principio. ¿Crees que para construir riqueza necesitas ganar más? ¿O con lo que ya ganas es suficiente si sabes gestionarlo? Escríbela en los comentarios. Me interesa saber dónde estás mentalmente, porque dependiendo de tu respuesta, tengo contenido específico para ti. Si este vídeo te ha abierto algo en la cabeza, dale un like, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete si quieres seguir aprendiendo a pensar con mentalidad de trader. Nos vemos en el próximo.